a todos en esta conferencia en donde vamos a estar acompañados de la doctora Elvia Garduño de Telis, que nos va a estar platicando sobre el tema de ciudadanía digital, aprendizajes y retos. Esta es la 16ª semana de la cultura digital. En toda esta semana les hacemos una extensa invitación también a consultar las conferencias que se van a estar llevando a cabo. Antes, para comenzar, me gustaría dar muchísimas gracias a la doctora Elvia por estar compartiéndonos esta parte del conocimiento tan amplio que tiene, y pues también dar una breve, muy breve introducción a su amplia experiencia sobre sus ámbitos académicos y también todos los proyectos donde ha colaborado, ¿no? La presento formalmente. Ella es doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se tituló por mención honorífica, cabe señalar. Muchísimas felicidades, doctora. Además, es candidata al Sistema Nacional de Investigadores, asociada candidata al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Forma parte también de diversidad de redes de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, como SOMESE, REDLATE y REDEM. Además, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero en la Escuela Superior de Ciencias de la Educación y tiene más de 17 años de experiencia en el nivel medio superior, superior y posgrado. Además, es conferencista, ponente y tallerista en eventos nacionales e internacionales, todos relacionados a temas de tecnologías, pedagogía e innovación educativa. Cuenta con 13 años como gestora, de experiencia como gestora y asesora tecnopedagógica en comunidades virtuales, de igual manera nacionales e internacionales, tipo académica, Ceneval, CUAED, ILSE, entre diversidad de instituciones. Sus líneas de investigación son precisamente la tecnopedagogía, la personalización del aprendizaje, el aprendizaje en móvil y la inclusión. Realmente es una breve, muy breve semblanza de todas las aportaciones que ha realizado la doctora Elvia. Realmente estamos muy agradecidos de que esté formando parte de estos conferencistas y participantes en esta Semana de la Cultura Digital. Y bueno, les presento un poco, o más bien les explico un poco la dinámica que vamos a estar llevando. La primera parte, pues ella va a estar dirigiendo su presentación de su tema, y ya 15 minutos al finalizar, ahora sí, la presentación, vamos a contar con 15 minutos para las sesiones de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir escribiendo en el chat que vamos a encontrar en la parte de abajo, en la cintilla de abajo, a un lado de participantes dice chatear. Nada más le damos clic ahí y les voy a pedir de manera muy atenta que escriban a lo largo de toda esta conferencia que nos va a estar dando la doctora Elvia, todas las preguntas, las interrogantes, comentarios, experiencias que quieran compartir con nosotros y también con ella. Y de alguna manera yo las voy a ir compilando. Al finalizar la presentación, pues las voy a estar leyendo. Les pedimos nada más que si ahorita no habiliten los micrófonos, para la finalidad de que pues se haga más accesible y más dinámica también la presentación y sin ninguna interferencia. Y también en el tiempo para las preguntas y las respuestas, pues vamos a seguir esta misma dinámica. No se preocupen, nadie se va a quedar sin lectura de su pregunta o su respuesta, ¿vale? Pues bueno, iniciamos, doctora Elvia, muchísimas Pues gracias. muchísimas gracias, Gaby, a todos, a todas las presentes. Me siento muy honrada de formar parte de esta Semana de Cultura Digital y pues agradecerles la invitación y la oportunidad de compartir visiones y perspectivas que tenemos desde la investigación en estas cuestiones tan importantes como son la ciudadanía digital y cómo se ha llevado esta a cabo en estas situaciones de contingencia en el ámbito educativo. Entonces, pues muy honrada y pues nuevamente gracias por esta invitación. Pues bien, voy a compartir con ustedes primero esta parte de, antes de entrar de lleno a lo que es lo digital, sí sería interesante, y voy a copiar y pegar esto en el chat, para que ustedes nos hagan el favor de participar en esto de la definición de ciudadanía digital. Incluso si no pudieran entrar al chat, lo que pueden hacer también es escanear el código QR
y contestar esta parte de la ciudadanía que se refiere precisamente a qué entendemos por ciudadanía, ¿no? Unas palabras que ustedes crean que definen a la ciudadanía y sobre todo en lo digital. No se preocupen, va a estar abierto este Menti durante toda la ponencia y vamos a ver qué resultados tenemos. Entonces, no sé si me pueden corroborar si se puede ingresar para que siga entonces con la presentación. Sí se puede ingresar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces esto es como que a modo de recuperar cuáles son las visiones que cada uno de nosotros tiene cuando hablamos de ciudadanía digital, pero fíjense que en el país es un concepto que ha ido de manera muy incipiente, paulatina, avanzando. Y sí, se me hizo muy importante compartir con ustedes algunas visiones que se han concretado en algunas políticas e investigaciones de carácter público en el país. Por ejemplo, en el 2017 encontramos la visión del programa Aprende 2.0, que es un programa a nivel nacional que tiene por intención precisamente el desarrollo de habilidades digitales. Y si pudiéramos encontrar algunas palabras clave ahí, la ciudadanía se va enfocando hacia una sociedad productiva y democrática. O sea, vamos a tener habilidades digitales para tener esta visión social. Pero en un estudio del 2018 que realizan algunos investigadores extranjeros como Cristóbal Cobo, en concordancia también con la Secretaría de Educación Pública y también el programa Aprende, con docentes, padres y estudiantes, la ciudadanía digital se va encaminando más hacia una cuestión personal, hacia una cuestión de usar proactivamente, responsablemente las tecnologías, a proteger a los niños, niñas, adolescentes y a promover una cultura digital. Entonces, estas son algunas visiones que se han compartido a nivel nacional, pero que se van concretando a medida que nos acercamos a las reformas recientes en educación, en donde de la mano con la Agenda Digital Educativa, que sale en el 2020 y se acelera por las situaciones de el confinamiento por coronavirus, enaltecen la parte de las tecnologías y ya no solamente son las TIC, sino que son las TICAT, que serían definidas como tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. ¿Cuál es la visión ahí del ciudadano? Pues un ciudadano que se forma de manera integral con las tecnologías. En algunas partes de la ley viene como complemento, pero se reconoce que es sumamente importante establecer modelos pedagógicos de innovación educativa, romper esas brechas de acceso y uso, pero también la vida cotidiana en las tecnologías, lo que va muy ligado con el concepto de ciudadanía digital. O sea, no nada más utilizamos tecnologías en nuestro aprendizaje o en la escuela, sino pues forma parte inminente de nuestra vida y tenemos que ejercerla en ella. Y la agenda digital educativa, que va puntualizando más en estos aspectos de ciudadanía al visualizar que las personas debemos de formarnos con una visión ética, con una visión segura y responsable, y sobre todo esta visión nos la va a dar la educación. Aquí lo interesante es que no solamente vamos enfocándonos hacia un uso responsable, sino hacia una cultura digital, hacia el reconocimiento de una identidad, de una colaboración, de una solidaridad y de generar comunidades más allá de lo presencial. Todo esto se concatena con los derechos humanos a los cuales en México las personas deberíamos de tener ese acceso. Y este aspecto tiene que ver porque todos los derechos humanos que ustedes ven en esta pantalla, más los que tal vez por espacio no puse, pues están vinculados ya no solamente con una realidad presencial, sino también con una realidad digital. Entonces, podría pensarse que cuando hablamos de ciudadanía digital, el derecho al acceso a la información o a la protección de datos personales son los que están más vinculados, pero reflexionando sobre todo lo que hacemos en la tecnología y cómo ésta determina gran parte de nuestra vida, pues vemos que la discriminación, la igualdad, la libertad, la integridad, incluso el derecho a la autodeterminación, pues también se ve afectado e incide en los entornos virtuales. Entonces, podríamos afirmar que los derechos digitales, que son pocos los que se van trabajando de manera también muy incipiente y paulatina en México, pues permean en todos los derechos humanos de las personas que entramos a lo digital. Y en ese sentido,
al tener cualquier dispositivo, al estar abiertos ya y conectados, pues nos damos cuenta de que nuestras huellas digitales pues trascienden más allá de lo que nosotros podemos controlar y que cedemos ese control a pues todas las grandes compañías e imperios que están manejando pues todos estos conglomerados de Facebook, de Twitter, de Google, y que gran parte de esto, pues si bien no lo podemos evitar, sí podemos informar y formar al respecto. Aquí hace falta una mayor participación ciudadana para darnos cuenta de todo lo que en cierto modo arriesgamos también a la par de lo que podemos aprovechar. Y en este sentido, cuando entramos a lo digital, pues tenemos obviamente ciberderechos, como lo que se plantea mucho, que es el derecho a la información, a la transparencia de la Internet, de la conectividad, pero también hay ciberobligaciones, hay ciberdelitos, que es precisamente lo que más prevalece en los discursos de políticas educativas, pero poco se habla de la ciberformación y de la cibercontribución. Entonces, aquí es importante establecer esto porque pareciera que la formación que se nos está dando en cuestiones de tecnologías debiera de involucrar más la parte de la contribución cibernética, cómo podemos aprovechar estas tecnologías no solamente para el bienestar propio, sino también para ampliar ese bienestar a los demás. Y esto es sumamente necesario, sobre todo en estas circunstancias en las que se ha intensificado el uso de las tecnologías. Sin embargo, nos queda mucho camino por recorrer y este camino por recorrer empieza con la brecha digital, que fue uno de los aspectos más multicitados en los diferentes estudios de investigación que se han realizado durante estos procesos de confinamiento, ¿no? El acceso y el uso, pero también la parte de la alfabetización digital, es decir, no solamente saber manejar los dispositivos, sino saber emplearlos para finalidades concretas, pero sobre todo finalidades ligadas al bienestar, que tendría que ver esa parte de alfabetizar. Una cuestión importante es la literacidad digital, y en este aspecto la literacidad digital no solamente enfocada a también el manejo, va muy ligado con el concepto de alfabetización, sino sobre todo a los contextos y a las culturas. Mencionábamos en los derechos humanos pues la diversidad de situaciones y de condiciones en las que las personas podemos tener acceso o necesitamos acceder a las tecnologías. Entonces, ¿cómo estos grupos, como por ejemplo los adultos mayores, han empezado a utilizarlas o cómo se les puede fortalecer ese derecho, el grupo de las personas con discapacidad, todos los movimientos sociales, de todos los grupos interculturales también que existen y que pueden traspasar la parte virtual o también implicarse en la parte presencial. En este sentido, pues la ciudadanía digital nos hablaría de personas que tenemos esos sentidos de responsabilidad, de ética a nivel individual, pero que los promovemos a nivel comunitario. Y ya teniendo ese sentido comunitario, pues obviamente tendríamos una mayor incidencia en las políticas públicas en todos los diferentes ámbitos en los que la virtualidad toca nuestros intereses como personas, como grupos y como seres humanos, y estaríamos enfocándonos a una cultura digital. Pero ¿cuál ha sido el problema que ha permeado en la formación de ciudadanos digitales? Pues el problema es que generalmente se ha concentrado en estos dos grupos, en profesores y en estudiantes. O sea, el programa Aprende se enfocó mucho en capacitar a los profesores, darle las habilidades digitales para que estos a su vez generaran ese cadeneo con los estudiantes, pero se han dejado de lado otros actores importantes, como los padres y madres de familia que ahora, lo estamos viendo, necesitan también facilitar a sus hijos estas habilidades y tenerlas también para estar en esas condiciones. También el hecho de pensar que solamente a nivel de escuela y universidades se promueven estas iniciativas. Hay que ampliarlo más hacia la sociedad civil. Esto es un movimiento necesario en los que tanto las autoridades como el gobierno deben de estar involucradas. Es un aspecto complejo y un aspecto integral que debiera trabajarse en conjunto.
Y en ese sentido, los medios de comunicación y obviamente los medios digitales, pues también tienen mucho que ver porque vendrían siendo parte de los cuestionamientos y también de las acciones que se estarían vinculando con el ejercicio de la ciudadanía digital. Fíjense que otro aspecto que puede tomarse también como pues, un cierto sesgo en la formación de ciudadanos digitales es que se tiende mucho a categorizar. Por ejemplo, si regresamos a Prensky, a Mark Prensky, que se hace muy citado por este término de nativos e inmigrantes, vemos que es una categorización que en cierto modo sesga la visión de lo que un ciudadano digital podría ser. Y en este aspecto se ha demostrado, y tenemos varios estudios, ahorita voy a presentarles algunos de ellos, que potencialmente ciudadanos digitales. La otra parte es de los prosumers y de los consumers, que también son estas caracterizaciones que se hace a quien solo consume tecnología y al que la produce y la consume. Pero la parte que yo considero vital ahí es que no nos hemos enfocado más que en los roles y hemos dejado de lado la pertinencia, la ética en los contenidos. Pareciera que hay un gran afán por producir y por compartir contenido en todas las redes sociales a través de los chats de WhatsApp, por ejemplo, pero poco nos damos cuenta de qué tanto ese contenido puede afectar a nuestra sociedad. Otro aspecto también que podría vincularse muy bien con la ciudadanía digital es la parte de los nómadas del conocimiento o también llamados nomads y los makers, que están vinculados a esta parte de utilizar las tecnologías para el hacer, para el conocer, para el difundir, para abrir el conocimiento y que más que categorizarlos, la idea que yo pugno aquí es por integrarlos en una visión de ciudadanía digital. Pues bien, en ese sentido, compartir con ustedes algunas visiones que hay de cuáles serían los elementos, los ámbitos en los que un ciudadano digital tiene que formarse. Uno muy común pues es la etiqueta, ¿no? Una etiqueta que ahorita pues se ve muchísimo más en las cuestiones de las videoconferencias, el hecho de pues cerrar el micrófono o de apagar o de tener abierta la cámara. Hay diferentes etiquetas para diferentes aspectos, pero la parte, por ejemplo, del comercio digital, todas estas situaciones de la seguridad digital que se han visto muy mermadas por esta intensificación en la red de actividad también criminal y también saber cómo protegernos y saber cómo utilizar todos los dispositivos para minimizar riesgos. La parte de las leyes digitales que son un punto muy vulnerable en varios países, incluyendo el nuestro, y la parte también de la responsabilidad de nuestros derechos. O sea, hasta dónde va a terminar mi derecho a la libertad de expresión en un medio digital y hasta dónde voy a vulnerar con ese derecho el derecho de la identidad o de la integridad de otra persona. Entonces, son cuestiones delicadas, pero que necesitan ponerse en la palestra y necesitan formarse. Entonces, la parte también de la salud y bienestar digitales, que tiene mucho que ver con todos los problemas que estamos pasando ahora por esta sobrecarga de información, sobrecarga de contenidos, que vamos a ver cuáles son las afectaciones que han estado teniendo en estudiantes y docentes durante la contingencia. Si nos vamos a cuestiones internacionales, hay ciertos estándares que están visualizando la ciudadanía digital en la educación. Y esta parte de los estándares del ISTE, de la Sociedad Internacional de Tecnología en la Educación, me encanta porque visualiza a un ciudadano digital en los estudiantes, también en los docentes, pero toma en cuenta también a la parte de los líderes educativos. Y muchas veces se construyen perfiles o definiciones de ciudadano digital enfocándonos solamente en estudiantes y docentes, pero se obvia a quienes toman decisiones, a quienes ejercen y formulan políticas públicas y educativas, y esto es muy importante, porque lo hemos vivido en el país. Un ejemplo muy claro es la prohibición que se dio, por ejemplo, del uso de los dispositivos móviles, en donde, por ejemplo, aquí en el estado de Guerrero, se da a nivel de una comisión de educación en el Congreso del Estado, pero
no se visualiza la parte de la formación. Entonces, ¿qué pasa ahora con la pandemia? Pues que de repente, pues a pesar de que hay una prohibición, una normativa expresa, pues no hay otra forma de comunicarse aquí en el Estado, que también es un Estado que tiene una brecha digital y social muy fuerte, más que a través de los dispositivos móviles en varios de los casos, ¿no? Entonces, esas circunstancias nos interpelen a generar un liderazgo que tenga una visión mucho más abierta a todas estas cuestiones digitales y que también asuma un papel de defensor de la equidad como parte de la ciudadanía digital. Ustedes pueden ver una gran variedad de roles, pero aquí el reto sería ver si efectivamente se han estado trabajando de manera implícita o explícita en varios países. Les diré que el programa Aprende, por ejemplo, toma entre sus referentes estos estándares. Otro aspecto que también me pareció muy importante compartir con ustedes es la parte de cómo la UNESCO entiende que los profesores tendríamos que trabajar las tecnologías. Y esto me parece súper clave porque pareciera que estamos dejando algunas cosas de lado o vamos a ver qué dicen los maestros si estamos considerando todo el bagaje que dentro del marco formativo para incidir en ciudadanos digitales, ¿no? ¿Qué tan preparados estamos para eso? UNESCO establece, bueno, primero, antes de ponerte a aplicar cualquier curso, cualquier plataforma o algo digital, tenemos que comprender las tecnologías en la educación, finalidades, integración con nuestras propias pedagogías, creencias, formas de enseñanza, y obviamente esto va a implicar también integrar parte curricular, parte de la evaluación, parte de la pedagogía, e involucrar esto con las habilidades digitales y el aprendizaje profesional docente. Aquí también la UNESCO pues es muy realista en este aspecto y establece que hay niveles desde un docente que apenas va empezando a adquirir esos conocimientos hasta docentes que llegan a la creación de estas alternativas y que pues obviamente inciden. ¿Por qué me atrevo a afirmar que esto puede tener ciertas carencias? Pues porque el propio secretario de Educación ha comentado, ¿no? La parte de la emergencia y en cierto modo la parte de cierta necesidad de adaptarse rápidamente a situaciones que no se venían considerando, pese a que ha habido una incidencia de las tecnologías en algunos programas a nivel nacional, como se los mostré al principio. Si nos vamos a un nivel individual, me pareció interesante presentarles esta infografía que elaboré, como para dibujar un perfil. ¿Por qué no tenemos un perfil homogéneo? Pues precisamente porque la ciudadanía digital es un concepto que se va construyendo. O sea, no hay conceptos homogéneos en todos los países. Cada país va comenzando a formar a sus ciudadanos, a experimentar estas problemáticas que los obligan también a tomar más en serio esta parte de la digitalidad en la formación, pero sobre todo en el ejercicio ciudadano. Y pues aquí, por ejemplo, en un estudiante, pues algunos aspectos que se pueden rescatar o que se rescatan ya en aspectos formativos es, por ejemplo, la gestión de contenido, también la parte de las búsquedas que tienen mucho que ver con la calidad o la credibilidad, sobre todo, que se le da a la información, el respeto a los derechos de autor cuando le pedimos que cite y referencie conforme a un formato o mínimamente que comparta de cuáles son las fuentes que tomó la información, el comercio electrónico seguro o el conocimiento e información responsable, que no difunda de manera inmediata lo primero que ve. Y en ese aspecto sería importante ver también, hacer un análisis de cómo hemos ejercido nuestra ciudadanía en la virtualidad y cómo ahorita se han intensificado algunas problemáticas que de por sí, igual que las problemáticas educativas, ya las veníamos teniendo de antaño, ¿no? Ahora pues tenemos una mayor problemática con la parte de la desinformación, la información incorrecta, las fake news, y esta parte ha ocasionado que la propia Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, establezca el término de la infodemia, ligado también a estas cantidades masivas de información o de desinformación que se dispersan rápidamente y que obstaculizan muchas acciones de cuidado o de protección
en estas condiciones de contingencia sanitaria. Otros aspectos que están incidiendo dentro de nuestro bienestar es la parte del doomscrolling o doomsurfing, que son términos vinculados a cómo la información negativa que prevalece no solamente del coronavirus, sino también de todas las circunstancias en las que pueda compartirse una información negativa en las redes o en nuestros teléfonos, pues afecta el bienestar socioemocional, precondiciona situaciones de estrés, situaciones de depresión y acentúa un problema que se visualiza con posterioridad al problema de salud física de la COVID, que es la salud mental, que también se visualiza como un problema grave a nivel mundial por todos estos meses que hemos estado de confinamiento. Las tecnologías persuasivas, todo lo que Facebook, Instagram nos pinta dentro de nuestros muros como nuestro espacio de realidad y cómo vemos que estos espacios de realidad en los que supuestamente nosotros tenemos control, pues son más que nada espacios de manipulación y persuasión que, pues si quieren mayor documentación, pues valdría la pena también no solamente consultar el documental de Netflix sobre la parte del dilema de las redes sociales, sino también consultar bibliografía relativa a estas cuestiones de las tecnologías persuasivas y de la inteligencia artificial dentro de las estructuras de poder y dominación. Tenemos también el cuestionamiento a la privacidad, que por mucho que se establezca que tenemos que proteger nuestros datos, pues en realidad nuestros datos no están protegidos, están puestos al arbitrio de los usos que se les da precisamente por todas estas compañías y aplicaciones con las que necesitamos trabajar y necesitamos vincular nuestras cuentas o nuestras aplicaciones para poder realizar ciertas actividades, ¿no? Entonces, esto sin duda tiene mucho que ver con los derechos humanos de las personas y cómo estamos formando a toda la ciudadanía, desde los niños, niñas, adolescentes, adultos, profesores, todos, para integrar estas situaciones en comunidad y afrontarlas. Otra situación positiva que sí quiero recalcar aquí es que el ejercicio ciudadano se realiza, aunque sea de manera emergente, aunque sea de manera pues muy paulatina. Hay muchos movimientos en la red que obviamente pues también se enfrentan a situaciones de polarización por la misma dinámica de las redes sociales, pero que el ejercicio ciudadano que realizan sobre todo los jóvenes cuando se presentan circunstancias en las que se necesita la solidaridad es un ejemplo muy claro de hacia dónde tendríamos que ir en la parte de formación de habilidades digitales. Y sin embargo, como ustedes pueden ver, tal vez esto no lo enseñamos en alguna escuela, pero surge de la propia naturaleza, espontaneidad, actitud humana. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea importante ver cómo ha contribuido la educación y sobre todo en esta parte remota a este ejercicio, ¿no? ¿Qué tanto estamos, en cierto modo, al trabajar con tecnologías y al trabajar con enseñanza-aprendizaje, también aprovechando estos espacios para generar una cultura digital y promover una ciudadanía digital? Fíjense que a partir de que inicia el proceso de confinamiento con el programa Aprende en Casa, ya sea a través también de las clases virtuales con Google Classroom y las situaciones de también emplear muchísimo los dispositivos móviles con las apps como WhatsApp, un grupo de investigadores de carácter multidisciplinario de varias universidades presentamos un proyecto a CONACYT y a la Universidad Iberoamericana para saber cómo habían manejado tanto los profesores como los estudiantes la contingencia. Lo hemos estado dirigiendo y ahí les pido por favor que si pueden participar nos ayudarían mucho, pero sobre todo también les ofrecemos un reporte también personalizado de sus respuestas y algunas orientaciones que les pueden ayudar. Pero la idea es saber cómo los docentes y estudiantes desde cuarto de primaria hasta posgrado habían vivido estas situaciones de contingencia. Y comento que somos un grupo multidisciplinario porque abordamos dimensiones pedagógicas, dimensiones psicoafectivas y dimensiones tecnológicas. Entonces, la idea de esta investigación
pues tiene también detectar pues todas aquellas prácticas, y una de esas prácticas que han incidido pues tiene también una relación con la ciudadanía digital. No es propiamente una variable, pero es muy pertinente compartir con ustedes algunos de estos resultados preliminares que tenemos también ya disponibles en nuestra página educarencontingencia.net, porque es un proyecto que sigue, todavía seguimos trabajando, y pues es un proyecto de largo alcance. Entonces, miren, por ejemplo, si ustedes observan en esta gráfica representa encuestas de educación básica de aproximadamente 3.500 docentes y casi también 3.500 estudiantes de primaria alta, de cuarto a sexto de primaria, y donde ustedes ven que los estudiantes se han sentido peor es en el uso de la tecnología. Les diré que nuestro estudio no es solamente cuantitativo, es un estudio de carácter mixto, pero si me preguntan aquí las cuestiones cualitativas que han emergido dentro de estas primeras muestras de estudiantes, han sido que curiosamente, pese a que nosotros pudiéramos pensar que son nativos digitales y que ya lo saben todo, algo de lo que reportan haber aprendido es a usar precisamente herramientas tecnológicas para aprender. ¿En qué se pueden sentir peor? Se frustran mucho con los aspectos de conectividad, cuando no se pueden ingresar al Zoom para sus clases, cuando no tienen suficientes datos, y también en los aspectos de accesibilidad, ¿no? A los equipos, a los dispositivos. Entonces, aquí hay una alerta importante para atender. En la parte de los docentes también encontramos resultados que se pueden equiparar. Por ejemplo, en la parte en la que se han sentido más seguros es en la parte pedagógica relacionado con su enseñanza, y en una parte en la que no tanto es precisamente el uso de la tecnología. Muchos de los profesores han reportado dentro del ámbito cualitativo el reconocimiento de las tecnologías, pero también ellos reconocen que están en proceso de aprenderlas, de adaptarlas. Entonces, tal vez visualizar aspectos de ciudadanía a lo mejor ahorita sería demasiado, pero sí es importante integrar esas cuestiones dentro de las formaciones que se les dan a los maestros. Y obviamente la idea es que estos maestros las interioricen y se las vayan apropiando, pero no solamente para aplicarlas con los estudiantes, sino que sea algo, como lo comentaba en diapositivas anteriores, de largo alcance. Llama la atención la parte de la estabilidad emocional, que si ustedes pueden ver en cuestiones de los estudiantes no se les pregunta, pero en cuestiones de los docentes sí, y es una estabilidad emocional que pues es muy ambigua, muy dispersa, y que pues puede también, en la parte cualitativa hemos detectado también situaciones de condicionamientos o de patrones orientados al burnout, a el estrés, y pues a situaciones también que se agudizan con estas circunstancias de usos de tecnología. Entonces, en la parte de comunicación, aquí se les preguntó, por ejemplo, a los niños qué tanto se les contestaban sus profesores cada vez que se comunicaban con ellos, y como ven aquí, pues tenemos respuestas favorables. La parte de la comunicación en las tecnologías en esta contingencia, y como parte también de la formación de ciudadanos digitales, ha sido una fortaleza pese a las circunstancias, porque tanto docentes como estudiantes están muy preocupados por comunicarse, por establecer contacto, y aunque existe una brecha digital muy fuerte en algunos casos, pues se busca la manera, ¿no? Incluso hay diferentes experiencias que comparten los docentes y que también los niños comparten, de cómo le han podido hacer para establecer ese vínculo a través de las tecnologías. Y ahí tenemos también una oportunidad para la formación de ciudadanía digital. En la parte del aprendizaje a través de las tecnologías, aquí tenemos algunas circunstancias que generan cierta disparidad. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, las percepciones del aprendizaje en los estudiantes son distintas de las percepciones que los profesores tienen sobre qué tanto sus estudiantes aprendieron, ¿no? Pero aquí lo interesante es que hay algunos datos que nos demuestran que se empieza a dar una valía mayor a las tecnologías para aspectos socioemocionales, y se empiezan a vincular estos como parte del aprendizaje con TIC. Las TIC comienzan a ser un catalizador sumamente importante para procesos de aprendizaje ligados a lo socioemocional. ¿Y qué tiene de interesante esto? Pues
es un aspecto clave para las estrategias de formación, pero sobre todo también para vincular los procesos de ciudadanía digital a la parte emotiva, que es un aspecto que pues es enteramente humano y que nos puede ayudar también a enfrentar todos estos retos que nos plantea el uso intensivo y pues toda esta matrix en la que estamos conectados y que en algún momento dado necesitamos desconectarnos o reconectarnos para transformar todos estos algoritmos que nos dominan o que en algún momento dado nosotros creemos que podemos dominar o que podemos también formar para vincular al bienestar de la humanidad. ¿Cuáles serían estos retos? Al hablar de ciudadanía digital, hay retos individuales y hay retos comunitarios. Y me pareció también clave esta diapositiva porque van a darse cuenta en algunos de ellos que no están completamente vinculados. Por ejemplo, en una ciudadanía digital de carácter individual, donde se está demostrando que la parte socioemocional va muy ligada con la parte tecnológica y con la parte también educativa, pues necesitamos humanizar la tecnología, pero sin embargo, si nos vamos a todas aquellas estrategias gubernamentales, lo que tenemos más es una visión de tecnologizar a la humanidad. Sí, o sea, casi todos los procesos, pues obviamente procesos empresariales, económicos, gubernamentales empiezan a digitalizar pues, por diferentes cuestiones y resuelven problemas, pero ¿hasta qué punto llegamos a converger en estas dos aristas, en humanizar tecnologías o en tecnologizar a la humanidad? Pero hay aspectos que sí tienen cierto match o cierta relación, como en la parte de las implicaciones éticas, que van muy ligadas a qué tanto las tecnologías van atentando contra la participación ciudadana, contra el sentido de la comunidad, contra el bienestar común, y que estas implicaciones éticas que podemos nosotros empezar a poner en la mesa de discusión de nuestros gobiernos alrededor del mundo, pues van ligadas con una formación que debemos de tener para estar en condiciones de hacerlo y de meterlo también a la transformación de la gobernanza en Internet. Entonces, las implicaciones éticas a nivel individual implicaría que haya una empatía digital. ¿Qué daño, qué beneficio, qué impacto puede tener todos los contenidos que yo comparta o cómo puedo yo empezar a generar también algunos comportamientos, condiciones de uso de todas mis tecnologías y de mis redes para mi bienestar, no solamente psicológico, sino también físico, ¿no? Todas estas cuestiones de adicciones y todas estas cuestiones derivadas de problemas físicos y médicos asociados con el consumo excesivo de tecnologías, cómo se están formando y cómo también carecemos de estos aspectos de gobernanza para irlos regulando. Entonces, como ustedes pueden ver, en suma tenemos unos grandes retos, pero son retos que necesitamos trabajar y los necesitamos trabajar con la integración de actores, con la construcción de perfiles y sí me atrevo a afirmar que desde educación inicial, porque pareciera que pues sí nos escandaliza mucho a lo mejor que un niño de 2, 3 años le hablemos de construirle un perfil de educación digital o de ciudadanía digital, pero no nos escandaliza el hecho de darle el celular unos minutos para que se entretenga, ¿no? Entonces, toda esta formación y esta visión de el mundo digital y cómo puede impactar en el desarrollo de las personas, de las sociedades y del sentido de comunidad en esta nueva normalidad, pues es precisamente a lo que invita esta conferencia y pues yo les agradezco muchísimo esta atención que me han dado, la invitación y pues estoy muy atenta a todas sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Elvia. Muy interesante tema. Yo tengo algún par de reflexiones, sin embargo, quisiera primero comenzar dándole voz a estas preguntas y comentarios que nos han realizado. Tenemos dos. El primero sería, ¿cómo ha sido tu experiencia con la cultura digital
y el segundo va más enfocado un poco al programa de Aprende en Casa, ¿no? Nos menciona Hugo en el ámbito educativo qué se está haciendo para comprobar que los niños y los jóvenes están aprendiendo los contenidos, porque los que son bombardeados en estos programas de Aprende en Casa o en algún otro, ¿no? Ok, doy respuesta a la primera pregunta que tiene que ver con cuál ha sido mi experiencia con la cultura digital. Bueno, pues con la parte de la cultura digital, mi experiencia ha sido en el binomio de investigación-educación. Me ha preocupado mucho este aspecto de cómo estamos a la par de las habilidades que nosotros formamos en la escuela, considerando a la digitalidad como un escenario de formación, ¿sí? Pero no solamente de formación, sino también de transformación. Y cómo algunas escuelas están vinculando estos aspectos. En lo particular, yo me dediqué a hacer hace algunos años un análisis documental de cómo, por ejemplo, en mi universidad se estaba considerando la parte de ciudadanía digital, analicé modelo educativo, analicé marco normativo y voy encontrando, así como les fui presentando en estos documentos, pues que sí hay esbozos, pero no se logra tener una visión de estos aspectos. Y yo confío en que con todas estas situaciones que se van derivando, esta aceleración que se ha dado de lo digital, pues nos involucre en la generación también de aspectos más claros y más específicos en cuanto a la formación en estos aspectos, porque un aspecto regulatorio pues pudiera trasladarse a prohibir o a permitir, que es lo que suele pasar cuando se llega a cuestiones de políticas públicas, pero un aspecto formativo es algo más que prohibir. Un aspecto formativo es reflexionar, conocer, establecer una opinión, vincular, contrastar, argumentar, y eso es precisamente lo que creo sumamente importante. Respecto a la segunda pregunta sobre los contenidos del programa Aprende en Casa, bueno, no es propiamente parte de la ponencia, pero fue algo que también nosotros analizamos. Hay varias circunstancias que hemos encontrado en estos primeros aspectos de la investigación. No todos los profesores están siguiendo el programa Aprende en Casa, están utilizando diferentes medios precisamente por esas situaciones y brechas o condiciones que han encontrado en la diversidad de contextos en los que trabajan. Pero básicamente lo que yo podría comentar ahí es que tendríamos que ver también qué hay detrás de establecer una estrategia en la que utilizamos un medio televisivo. O sea, cuáles serían también las responsabilidades que conlleva el uso de ese medio y cómo también orientamos, sobre todo a los padres, que son los primeros actores que aparecen en la escena, y a los maestros para establecer mecanismos de formación digital en ese aspecto. Aunque les diré que en la parte del Aprende en Casa, pues no hay, hasta donde nosotros encontramos, pues docentes que hayamos visto que todo el tiempo toman toda la programación y los ponen a ver todas las horas la televisión. Ok. Bueno, ya aquí se han generado varias preguntas. Ahora sí te las voy a ir leyendo una por una. Dado que la educación en línea es muy diferente en las circunstancias a la presencial, ¿se ha planteado la posibilidad de capacitar a los estudiantes en las competencias necesarias para el aprendizaje en línea? Es una muy buena pregunta y sobre todo porque una de las controversias que existen ahorita es si realmente estamos haciendo, o cómo se llama lo que estamos haciendo, porque cuando empezamos con todo esto decían, no, es que esto no es educación a distancia, es que esto no es educación en línea, es que esto no es educación virtual, porque pues son modalidades que durante años se han venido trabajando por muchísimas instituciones que incluso han generado estados del conocimiento en torno a esto, pero que pues ahorita no es lo mismo venir trabajando una modalidad varios años que de repente decir pues háganle como puedan o instrumentamos esto porque necesitamos atender a una contingencia. Sin embargo, sí es de reconocer que estas condiciones de aprendizaje remoto, yo me inclino más por llamar esto así, o de clases remotas o de situaciones de educación remota,
nos obligan a sí generar nuevas metodologías y nuevas habilidades. A lo mejor, como parte también de los procesos de adaptación en las que estamos inmersos todos, pues se generan esto, pero también hay que retomar pues todo lo que va funcionando y lo que vamos estableciendo. Yo no digo que no hibridemos o que no establezcamos convergencias de metodologías, sí se vale, ahorita todo se vale, siempre y cuando tengamos clara la finalidad. La finalidad no es tanto cubrir los contenidos, la finalidad es formar a las personas. Y eso creo que es algo de lo que sí estamos necesitando una mayor claridad. Okay. La siguiente pregunta es, tomando en cuenta la situación actual, ¿sería ideal preparar a las y los niños para un regreso presencial, adaptarlos a un entorno educativo digital o implementar un modelo híbrido? Fíjense que esta parte del modelo híbrido ya lo había comentado también el secretario de Educación en una sesión que tuvo con la Universidad Panamericana la semana pasada, en donde comentó que sí, el hibridar era una situación pues casi inminente, pero una cosa también que implica esto, pues es no solamente ver qué días van a ir los niños a clases o qué días no, sino también formar en estas cuestiones de hibridación. Y voy a lo que decías, Gaby, en una pregunta anterior, ¿no? Formar en habilidades y también formar en metodologías y también visualizar a nivel directivo, a nivel de gestión escolar, cómo se van a dar. O sea, son procesos que se tienen que dar y que si ya se anunciaron, pues yo confío en que vaya habiendo también un marco de acción para ello y que también nosotros como responsables de la educación vayamos también siendo proactivos en ese aspecto. Una de las características que debiera de tomarse más en cuenta en estas circunstancias es la proactividad que hemos demostrado muchos docentes, muchos estudiantes, muchos papás en esto, y creo que ahí es donde también el ejercicio de nuestra ciudadanía digital tiene que brillar. Claro. Ahora, bueno, nos mencionan que está muy bien que en este cuestionario, en este proyecto que estás desarrollando con otras instituciones y que va ahí más liderado por la Ibero, que es muy importante para ellos que sí haya resaltado este tema de estabilidad emocional en los alumnos, ¿no? Y también en los profesores. La pregunta sería, ¿cómo sería la manera correcta de abordar este tema, sabiendo que algunos de ellos, se refiere a los estudiantes, tienen rezago y que están afrontando situaciones difíciles en sus hogares? Ok, pues miren, aclarando también, sí, este proyecto lo encabeza el doctor Luis Medina Gual del Departamento de Educación y del Doctorado Interinstitucional de Educación de la Universidad Iberoamericana. Y precisamente algo de lo que comentábamos con el doctor era que necesitamos ver la integralidad en todos los procesos. Cuando se capacita a los docentes, generalmente se segmentan las capacitaciones, algo para Google, algo para habilidades socioemocionales o algo para las cuestiones pedagógicas. Necesitamos ver toda la complejidad de estos aspectos que están resaltando en esta investigación para atender de esa manera a los estudiantes, a los profesores, a los padres. Es un binomio de formación compleja, sí, pero también de atención. Entonces, faltan esos aspectos dentro de las políticas educativas. Por eso les decía que necesitamos nosotros también ser más proactivos y participativos dentro de esas decisiones. Claro. Aquí voy a juntar dos preguntas relacionadas con el rezago educativo en ciertas zonas, ¿no? Bueno, mencionan más por el tema de tecnologías, ¿no? De que en algunos casos no hay acceso pues, a tecnologías o también a Internet, ¿no? ¿Cuál sería la manera ideal de no dejar marginado a algún alumno? Esa sería la primera pregunta. Y la otra relacionada es precisamente con eso, ¿no? ¿De qué formas considera usted que podría ampliarse la interacción entre ciudadanos y las instituciones en los entornos digitales? Ah, no, Okay. perdón. La segunda, perdón, lo estoy confundiendo ahí de pregunta. ¿Cuál sería la alternativa viable? De igual manera es algo, bueno, como alguna propuesta para llevar a cabo para aquellos alumnos y profesores que se encuentran en zonas rurales y que no tengan un acercamiento apropiado al tema de cultura digital.
Pues la primera alternativa por la que yo pugno mucho es darle la voz a estos profesores y a esos estudiantes, porque precisamente son ellos quienes pueden, desde su propia experiencia, narrarte y también darte las soluciones y toda la resiliencia y creatividad que ellos han demostrado en estas circunstancias para que a nivel de autoridad educativa o a nivel de gobierno, pues apoyes. Entonces, aquí el problema que yo visualizo es eso, o sea, ¿qué tanto se les está dando la voz a esos profesores para que ellos planteen la problemática? Porque también pudiéramos decir, bueno, son contextos rurales y son contextos urbanos, pero son contextos diversos dentro de esos segmentos que tratamos de dilucidar. Entonces, es necesario abrir los espacios y también abrir en esos espacios de diálogo convergencias. Puede ser que haya convergencias entre experiencias que hayan probado ser efectivas y que puedan también vincularse incluso con experiencias de contextos urbanos. Ese sería un primer punto y tiene mucho que ver con la participación ciudadana, no solamente digital, sino una participación ciudadana a nivel presencial. Y en la otra pregunta, me perdí, perdón. ¿Cuál sería la manera correcta de no marginar a algún alumno que carece de esta tecnología o que no tiene, pues vaya, vive en alguna zona rural, ¿no? O marginada. Pues fíjense, me llama mucho la atención que hablamos de maneras correctas, cuando en realidad ahorita lo que hay son las maneras, ¿sí? O sea, buscar qué hay, hasta dónde, qué puedes hacer, hasta dónde no puedes avanzar y también asumir que sí, tu responsabilidad y las situaciones pues son parte de tu vocación o de tu compromiso como ciudadano, como profesor, pero a veces hay situaciones que rebasan. Entonces aquí la parte de generar comunidad y no tratar de resolverlo todo tú solo es algo relevante. Yo no me atrevería a decir que hay cuestiones correctas, incorrectas, buenas o malas, porque todos estamos en un proceso de adaptación y en un proceso sin precedentes. Lo que sí se pugna, y son cuestiones que vienen a nivel internacional, es que aprovechemos esos espacios para generar comunidades y solidaridades entre nosotros para fortalecer precisamente a las personas que se encuentran en estas condiciones. Entonces, por eso les decía yo que era muy importante escuchar a los maestros rurales, porque ellos son también los que tienen muchísima más experiencia generando esos vínculos que los maestros que probablemente no estamos en esas situaciones que requieren toda esa resiliencia y afrontamiento, aunque sí también son situaciones difíciles que podemos vincular. Okay. Y bueno, aquí la última pregunta que nos hacen, dados los peligros que tienen utilizar nuestra identidad para tomar algunas clases, ¿cómo sería la manera correcta de prevención para que los alumnos no corran riesgos en este proceso de las clases en línea? Ok, bueno, una manera, pues a lo mejor no sé si tan segura. Lo que pasa es que ahorita ya cuando nosotros abrimos nuestro dispositivo a la red, pues el problema de la seguridad es un problema también ya muy complejo, que va más allá de cambiar tus contraseñas, ya es un problema a nivel muy macro. Que sí sería muy bueno ver también qué se está haciendo a nivel de políticas educativas para la ciberseguridad en las escuelas, en las universidades y con todos estos programas en los que nos tienen inmersos. Pero bueno, contestando a la pregunta, pues un aspecto que ha funcionado a nivel interno, pues es el empezar a responsabilizar también a los estudiantes del no compartir o no difundir los enlaces de las clases, ¿no? O sea, tener esa vinculación con los chicos de la corresponsabilidad y decir, miren, pues nosotros vamos a tener un espacio, sí en lo virtual, donde todo el mundo está, pero este espacio es de nosotros, vamos a salvaguardar que no se metan terceros, vamos a apoyarnos con los papás de familia si son chicos menores de edad, porque eso también es un papel muy importante, empezar a involucrar a los padres y decir, miren, necesitamos generar juntos esos espacios de seguridad en la red, pero no va a ser algo que les compete solamente a ustedes o que es problema mío, sino que es algo en la que todos trabajamos. Entonces, el simple hecho de llegar a un acuerdo y de que todos lo cumplan y de que si llegamos al acuerdo de decir, bueno, todos prenden sus cámaras o aunque se metan con X o Y dispositivo, todos ponen su nombre para identificarse, son avances en esos procesos. Ok, pues bueno, hasta aquí ya no hay más preguntas.
Entonces, yo ahorita haría la última invitación precisamente para hacer o expresar estas preguntas a través del chat. Sí. Mientras damos... Nada ¿Quieres? más, sí, quería comentar algo, Gaby, rapidísimo, porque se me olvidó compartirles el Menti. Entonces, no sé si lo ven. Sí. Sí. Ah, miren, pues estos fueron lo que ustedes comentaron. Sí, a ver, déjenme ver si necesito actualizarlo, pero bueno, vieron más allá de la tecnología, obligaciones, accesibilidad, participación, Big Data, que es un aspecto que sí también sumamente importante. Déjenme ver si se cargó. Ah, de nuevo, ajá. Obligaciones, multidisciplinas, ciberformación. Entonces, sí son conceptos que vimos en la ponencia, pero ¿qué tanto puedes trabajar tú estos conceptos? Sería lo que yo te invitaría a reflexionar. Ok, gracias Gaby. Dejo de compartir. Contrario. Bueno, ahora sí, agradezco pues que nos hayas ahora sí pues compartido todos tus conocimientos sobre el tema y quisiera hacer un breve resumen, ¿no? Sobre las reflexiones precisamente en torno a la ciudadanía digital, ¿no? Pues vemos que el tema de ciudadanía digital realmente no está limitado al tema de tecnológico, ¿no? Aunque tenga este apellido de digital, no está solamente apegado a este contexto, ¿no? Sino que es un tema humano, ¿no? Un tema que no solamente es de la persona, sino de una comunidad, de toda una población, ¿no? Los temas pendientes que se quedan, como ya bien lo mencionaste, Elvia, es la ciberinformación, la ciberformación, la cibercontribución, ¿no? Ahorita el tema también de cultura digital, pues ha estado también muy apegado a temas un poco más tecnológicos, desde informática, tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces hace falta incorporar tal vez otras áreas que den otro tipo de perspectivas, tal vez humanas, tal vez sociales, para que se vaya ampliando un poco la investigación sobre este tema y obviamente también desde la educación, ¿no? Y bueno, impacta diversidad también de temas como son salud, comercio, leyes, responsabilidades, gobernanza de Internet, ¿no? El punto en común creo que coincido ahí contigo es que la formación ahorita de todo, no solamente de Aprende en Casa o de este periodo de pandemia, sino desde todo el tema de tecnología educativa, desde prácticamente sus inicios, pues ha estado centrado a esta formación docente, ¿no? Ya como también mencionaban en una de las preguntas, ¿no? La formación, también los alumnos y toda la comunidad educativa, como bien mencionaste, padres de familia, líderes educativos, vaya, o sea, todos los relacionados o todos los actores educativos del sistema educativo mexicano, nacional y vaya, de todo el mundo, pues deberían también tener esta formación y acercamiento a temas de esta índole, ¿no? Y bueno, también ahí aplicaría pues a toda la comunidad educativa, ¿no? Aquí el tema también un poco interesante es de que la ciudadanía digital no solamente la vista en educación formal, ¿no? Sino que atañe a temas de educación informal, ¿no? Porque realmente pues vamos en esta lógica de que no solamente me atañe a mí como ser humano, sino a comunidad, entonces debe de estar rebasado y también debe comprender todo ahora sí, todo este sistema sociológico, si lo llamamos así, de la persona y de toda la población, ¿no? Y bueno, también aquí en educación, pues el tema pendiente es educarnos y formarnos, ¿no? Un ejemplo muy básico que tal vez estaría un poco limitando la presentación, pero es un poco más bien para explicitar, es tal vez educarnos o formarnos a leer estas letras chiquitas, ¿no? De todas las aplicaciones, de todas las, ahora sí, de todo lo que consultamos, toda la información, de todo donde accedemos, de tal manera que ahora sí, al leer esas letras chiquitas, pues digamos, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué derechos voy a tener? ¿Cómo vas a estar utilizando mi información? ¿Qué te voy a ceder? ¿Qué me vas a ceder tú a mí? ¿Cómo puedo afrontar este tema si hay algún problema de que se divulgue algo, ¿no? Entonces, también eso sería un ejemplo muy básico sobre ciudadanía digital. Obviamente es un tema muy pendiente y bueno, ya para cerrar, ahora sí te agradezco muchísimo el estar en este espacio, en estar también en esta Semana de la Cultura Digital. A todos ustedes y también a todos los que nos ven a través de la transmisión, los invito a que sigan en esta semana todas las conferencias que todavía debe ver, ¿vale? Pues bueno, estaríamos cerrando con esto y bueno, muchísimas gracias, doctora Elvia, y también a todos los asistentes, también al Laboratorio de Cultura Digital de la UAM Xochimilco.
Muchas gracias.